¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a nuestro programa aquí en la red Décima Televisión. Es un verdadero placer estar con ustedes una vez más para conversar y compartir un interesante tema de conversación. Qué bueno que las condiciones climáticas se ven más favorables durante esta semana. Le comento porque si usted quiere hacer alguna actividad en la que se recomiende sol, vamos a tener más sol que lluvia durante la presente semana. Así que tenga una semana redondita, aprovechemos estas condiciones climáticas que se vienen bastante buenas durante esta semana en el archipiélago de Chiloé. Hoy vamos a conversar sobre educación, como habitualmente ponemos en situación algunos temas. Hoy nos toca hablar de educación de la mano de la educación pública, de la Corporación de Educación de la comuna de Ancud. Nos centramos hoy día en el lado norte de la comuna, en Ancud, para conversar con Ramón Zamora. Él es de profesión psicólogo, encargado de convivencia escolar de la Corporación de Educación. Un interesante tema que vamos a abordar en el día de hoy y del cual queremos que usted sea parte. Estamos transmitiendo para nuestros canales tradicionales, análogos, y también estamos transmitiendo a través de redes sociales, Facebook Live. Usted puede también hacer sus consultas, sus observaciones a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Mire, no estoy chateando mientras entrevisto, es para monitorear que efectivamente usted se esté sumando a esta cobertura. Ramón Zamora, bienvenido a Décima Televisión. Es un gusto tenerte acá para conversar sobre un tema que sin lugar a dudas interesa a la comunidad, que es la convivencia al interior de los colegios. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo nace la idea de colocar un encargado de convivencia? Esto ya nos hace suponer que hay interés, que haya un buen ambiente entre quienes trabajan en todo el proceso de educación. Profesores, alumnos, ¿cierto? Por lo tanto, el que haya un encargado ya nos da ciertas luces que hay mucho interés en que haya una buena convivencia. ¿Cómo nace la idea de que haya un encargado de convivencia y cuál es la labor que ejerces tú y que van a repercutir en los colegios públicos en lo que respecta a la convivencia escolar? Sí. Bueno, todo esto nace debido a las dificultades o los hechos de connotación de violencia escolar, los cuales marcaron un punto en la vida de la educación pública en Chile. Si uno mira hacia atrás, hace 15 años atrás, no existía la figura de encargado de convivencia escolar, no se hablaba de convivencia escolar y los problemas se solucionaban dentro de la escuela con las medidas que se pudieran aplicar y los problemas los escondíamos debajo de una alfombra o simplemente callábamos ciertos problemas. Pero ahí tocaste un punto que es importante porque, mira, hay algunos que dicen, bueno, antes no había problema. Bueno, era sí, que no había problema, no se visibilizaba el problema, escondíamos el problema, o realmente en esta última década hay más problemas de convivencia producto de cierto grado de estrés. La cierta documentación indica que hechos de connotada violencia dentro de los establecimientos marcan un punto de quiebre, ¿cierto? Desde la violencia que se podría, ¿cierto?, sustentar dentro de los colegios y otras que no se podría sustentar. Hechos de violencia de connotación de sangre, baleos, cuchillos dentro de los establecimientos educacionales, marcan un punto en el cual el Estado dice hay que poner cierto ojo en esta área y la vamos a llamar convivencia escolar y vamos a lanzar una política nacional de convivencia escolar. Esto es a raíz de hechos de marcada violencia. Que no necesariamente hayan ocurrido en nuestra área territorial, sino en otros puntos del país, pero generaron una política, como tú dices, nacional. Una política nacional de convivencia escolar donde nace la figura de encargado de convivencia escolar dentro de los establecimientos educacionales. Okay, perfecto. Entonces sugiere esta política nacional que dentro de los establecimientos educacionales existe un encargado de convivencia que va a ser el encargado de gestionar un buen clima de convivencia dentro de los establecimientos educacionales. En un principio muy insípido, no estaban definidas las horas que iban a tener los encargados de convivencia escolar, hasta la fecha que ya por sugerencia del Estado, de la Política Nacional de Convivencia Escolar, todos los establecimientos por obligación deben de tener
un encargado de convivencia escolar con ciertas horas asignadas a gestionar esta área de trabajo. Perfecto. Mira, yo quiero saber a ver, cómo se aborda la problemática de la convivencia, el encargado de convivencia al interior del establecimiento y desde tu área, digamos, porque te voy a contar que en mi tiempo también había un encargado de convivencia y el encargado de convivencia decía, bueno, no, ustedes se arreglan a la salida, eso es lo que sí, generalmente era un compañero de el curso. Encargado de convivencia, se le cambia la etiqueta, era el orientador. El orientador también, sí. Claro. Entonces, cuéntame una cosa, ¿cuál es la labor que realiza, cómo realiza el encargado de convivencia su labor y cuáles son los elementos que podrían atentar rutinariamente, hablando de nuestra zona también, de nuestra área geográfica, cuáles son los factores que atentan contra la convivencia escolar, cuáles son los factores más frecuentes y cómo se manifiesta esto? El encargado de convivencia escolar tiene una herramienta fundamental para su trabajo, que es su plan de gestión de la convivencia escolar. ¿Qué voy a gestionar para mejorar la convivencia escolar dentro de mi establecimiento? Y un punto de partida es definir qué entendemos por convivencia escolar, porque importante. La convivencia escolar, ¿cierto?, son todos los tipos de interrelaciones que se van a establecer dentro de las comunidades educativas, ¿ya? Y estos tipos de interrelaciones pueden ser positivas o negativas, ¿ya? La literatura habla de climas tóxicos en convivencia escolar y climas nutritivos en convivencia escolar. ¿Y cómo yo la defino? ¿Cómo yo puedo sustentar que una convivencia es buena o mala? Con la percepción que yo tengo como padre, con la percepción que yo tengo como alumno, con la percepción que yo tengo como integrante de la comunidad educativa de cómo es esta convivencia, de cómo se da. Hay un diagnóstico que se hace. Hay un diagnóstico, ¿cierto?, que tiene que ser un diagnóstico participativo de cuáles son los elementos que constituyen esta convivencia escolar. Perfecto. Y en este diagnóstico pueden existir elementos que no ayuden a la convivencia escolar y otros que sí pudieran estar ayudando, o potenciales que yo pudiera gestionar para aumentar que la convivencia sea más agradable. Porque actualmente, y es un punto tan importante lo de la convivencia escolar, incluso más importante que los propios aprendizajes o los puntajes que pueden ir obteniendo los chicos de los establecimientos. Ya no se habla tanto de, quiero a mi alumno que siempre saque 7 en todo, que aprenda matemática, que aprenda toda la parte normativa y curricular de establecimiento, sino que lo que quieren los apoderados, lo que quieren en este sentido el ministerio es que existan climas nutritivos de aprendizaje, donde exista un clima donde los chicos se sientan acogidos, donde se sientan felices. Y ese ambiente, ¿cierto?, correlacionalmente, va a hacer que sus aprendizajes sean mejores. Qué interesante el punto de vista, porque da la impresión que surge la necesidad de ver las cosas desde este ángulo, porque situaciones como el CIMSE, que empezaba un estrés desde los docentes, primero los directivos, los docentes a los alumnos, por estar a la altura de un CIMSE que sea aceptable. El primer factor que podría atentar con la convivencia, porque te añade estrés. Luego está el factor de los propios logros académicos que se le exige al profesor, que generalmente puede generar una situación de estrés en los alumnos, y está la situación que agrega el papá o la mamá en la casa, que le exige al niño logros académicos, ¿ya? Pero sin embargo tú me planteaste recién algo distinto, que tiene que ver más con la convivencia y la felicidad, con el bienestar. Tiene que ver con el bienestar y el bienestar total. Lo que tú acabas de hablar hay un autor que habla de las violencias que generan las propias escuelas. Y es estas violencias que generan, ¿cierto?, el tema estandarizado, en notas, en promedio, lo cual va a hacer sentir al que no tenga, ¿cierto?, el puntaje o no se sienta parte de este grupo, un poco de segregación, y eso va generando violencias dentro de los establecimientos también, y deserción escolar, ¿ya? Eso es un tipo de violencia, pero hay otros tipos de violencias y de situaciones que van a atentar directamente con la convivencia escolar. Algo tan simple como un saludo en la mañana, un buenos días, un cómo estás, de todos los miembros de la comunidad educativa, porque qué distinto sería que todos nos saludáramos en la mañana, oye, ¿cómo estás? Buen día, ¿tienes alguna dificultad? Que simplemente dictatorialmente llego, me siento en mi oficina, no pregunto nada. Eso también pudiera, ¿cierto?, generar ciertas limitaciones en esta área de convivencia escolar. Así como también cómo yo resuelvo problemas que actualmente están en la palestra pública actual,
cómo son las violencias en sí, como el famoso bullying, el ciberbullying, el sexting, las redes sociales, cómo se relacionan los chicos. Eso también tiene que estar gestionado por esta área de convivencia escolar. Bueno, el encargado de convivencia escolar tiene que tener me imagino, bueno, primero tiene una tremenda responsabilidad, Sí. y luego una batería de elementos que le permitan pesquisar, digamos, alguna situación de violencia que pueda estar ocurriendo. Me acabas de mencionar varios que no lo teníamos cuenta. Sí. Claro, el ciberbullying, por ejemplo, Ajá. que es un tema que Es complicado pesquisarlo muchas veces, ¿no? pesquisarlo y también ir actualizándose. Antiguamente hablábamos de bullying, que era cierto esta especie de matonaje, de violencias que se dan cara a cara entre los estudiantes y eran permanentes en el tiempo y se solucionaban con te espero a la salida, Claro. Y eran las amenazas. Claro. Ya, pero yo sabía qué es lo que sucedía, yo miraba a quién me estaba amenazando o el que me molestaba en la sala de clase. Era todo tangible, digamos. Era todo tangible. Ahora pasamos a otra era y es la era digital, donde los intercambios sociales, los intercambios emocionales o de violencia se dan en un plano cierto virtual. No es este plano análogo de cara a cara, sino que es el plano virtual. Y es donde tenemos que tener ciertas medidas preventivas y de acciones concretas para la prevención, porque el enfoque en convivencia escolar es un enfoque preventivo, ¿ya? Perfecto. Para que los hechos de violencia, ¿cierto?, tengan una mirada de prevención y no actuar, ¿cierto?, sobre la situación en sí. Okay. ¿Qué pasa cuando se detecta un niño con alto grado de frustración que eventualmente lo expresa mediante dosis de violencia con sus compañeros? Este grado de frustración podría estar ocasionado por problemas en la casa, en el matrimonio, problemas de ciberbullying probablemente. ¿Cómo se expresa esa violencia y cómo ustedes abordan esa situación? Las violencias se pueden expresar, te estoy hablando desde el punto de vista ahora psicológico, Sí. ¿cierto? Las violencias se pueden expresar de distintas maneras. Violencia contra violencia, me quedo callado, me voy opacando mi personalidad, ¿ya? La idea de cómo la podemos visualizar es que los colegios tengan protocolos de acción frente a los hechos de violencia, ¿ya? Tiene que existir en todos los establecimientos educacionales protocolos para la prevención y protocolos de cómo voy a actuar cuando ocurra un hecho, porque podemos tener ciertas acciones de preventivas, pero pueden suceder hechos de violencia escolar también, como el bullying, el sexting, ¿ya? El ciberbullying, que son los que más se escuchan actualmente, y para eso vamos a tener que tener protocolos de actuación. Okay. ¿Y los colegios públicos en Ancud tienen protocolos para abordar esta situación? Todos los colegios públicos y municipalizados aquí en Ancud tienen protocolos de acción frente a estas situaciones. Ahora, la figura de encargado comunal de convivencia escolar ya no la exige el ministerio, la sugiere, que es para organizar y coordinar las acciones de todos los encargados de convivencia. Perfecto. Y tener un diagnóstico comunal de qué es lo que pasa en la comuna como establecimientos en relación a la convivencia escolar. Es donde ahí, cierto, gracias al apoyo de la corporación, nace la figura del encargado comunal, que en este caso tengo yo la enorme misión de coordinar a todas las escuelas en el área de convivencia. ¿Y eso cómo ha funcionado? Escolar. El año pasado comenzamos con poquitas horas de coordinación. Este año hemos tenido un poco más de tiempo para poder coordinarnos. Ya generamos una actividad que fue una marcha por el día de la celebración de la convivencia escolar. Ah, bien. Estamos en el diagnóstico, que es un material que propone el Ministerio de Educación, que se llama Mapeo de Necesidades y Potencialidades, que nos va a mostrar de cierta manera como una especie de radiografía de la convivencia escolar dentro de los establecimientos para poder nosotros a futuro tener un plan comunal en convivencia escolar, pero en base a un diagnóstico. Y un diagnóstico participativo donde no se genere simplemente entre cuatro paredes, entre el encargado de convivencia y el IBUTP o director, sino que participen padres, participen consejos escolares y de esas necesidades poder generar ciertas acciones a nivel comunal. Y estamos en esa etapa y en ese sentido ya el día 9 tenemos nuestra reunión de convivencia escolar y ahí ya todos van a presentar sus diagnósticos porque ya están realizados. Perfecto, y nosotros podemos tener cierto un diagnóstico comunal.
Pero sin sin dudas a eso, como red de convivencia escolar, porque se formó esta red de convivencia escolar que están conformada por los encargados de convivencia escolar, todos nosotros tenemos que tener una mirada común, ¿cierto? Todos los establecimientos municipales. Estamos en la marcha por si acaso, estamos viendo mis chavos conversando. Ah, ya. Tener una mirada común, tener protocolos similares, situaciones que hayan ocurrido en ciertos establecimientos, poder comentarlas y poder nosotros ir creciendo a raíz de las necesidades que vayan teniendo los establecimientos. Convivencia escolar no es nada estático, la convivencia varía todos los días, situaciones pueden suceder todos los días y nuevas, y tenemos que estar actualizándolo. Actualizando nuestros reglamentos internos y actualizándonos nosotros también en el área del aprendizaje y del conocimiento. Perfecto. Mira, en Chiloé un poco se identifica a los habitantes del archipiélago como personas muy pacíficas, lo que no significa que de pronto surjan situaciones de violencia al interior de los establecimientos, ¿cierto? Que está relacionado también incluso con el crecimiento de las personas, saber cómo se maneja la frustración y ese tipo de cosas. El grado de complejidad del tema, ¿hay un diagnóstico ya en ANCUD? ¿Cómo es la convivencia? Estamos en la etapa del diagnóstico. Diagnóstico. O sea, esto es inédito, poder tomar la experiencia de todos a través del cargo que tú tienes. Esto es inédito en la comuna de ANCUD. Así es, y se está generando en otras comunas también a distintos pasos. Yo creo que nosotros vamos bastante adelantados en el tema del diagnóstico, y eso es positivo. Y esa es la idea de esta red, y de generar cierto este diagnóstico, de tener una mirada de qué es lo que pasa en la comuna, en mis establecimientos educacionales, en relación a la convivencia escolar. Fantástico. O sea, ahí, una vez hecho el diagnóstico, se van a establecer metas, me imagino también. Hay metas, acciones, las cuales tenemos que concretar durante este año. Ok, interesante. Ahora te pregunto te pregunto específicamente de tu visión como psicólogo respecto a la sociedad, porque hace pocas horas veía que estamos marcando un nuevo hito en Chile, y es la poca tolerancia que están teniendo los chilenos en general, la sociedad chilena, ante la frustración. Estamos viendo situaciones que no se veían antes, incluso que en una autopista le tocas la bocina a alguien, el conductor delante se sale del vehículo, te agrede, la situación de la señora que le arroja un café en la cara a otra persona. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista con la sociedad, hablando de convivencia escolar y de convivencia? Que debiera generarse este cargo a nivel nacional, haber un ministro de la convivencia. Sí, porque estamos con problemas, yo creo, ¿cierto? Es algo complejo y no tiene solamente una arista el origen de la problemática. Son varias las aristas que pudieran provocar, ¿cierto?, las reacciones agresivas, reacciones violentas, tener poca tolerancia, ¿cierto?, a las frustraciones, tener poca empatía con el otro. Son muchas las aristas, y una de las principales es la educación formal y las educaciones informales. La educación informal se da en la casa, en el hogar, donde uno crea ciertos valores, principios, y se deberían de reafirmar en los colegios. Las cargas laborales, importantes horarios de trabajo, donde los chicos pasan la mayor parte del tiempo fuera del hogar, son algunas de las causas que podrían generar estas dificultades. Los medios de comunicación que exacerban también más bien la parte violenta que la positiva, ¿ya? Exactamente. Entonces eso va generando modelos de acción. Entonces son varios los elementos que podrían originar estas problemáticas. Y lo importante es que dentro de los establecimientos, el área, vuelvo a decir, de convivencia escolar se tiene que hacer cargo de esto. Y llama, ¿cierto?, a una resolución pacífica de los problemas. Antiguamente los problemas se solucionaban, cometiste el error y, bueno, tienes 3 días suspendidos, señor. Claro, claro. Pasabas directamente a inspectoría y te vas para la casa y vuelves. Pero la raíz, el origen de la problemática no se trabajaba. Entonces ahora la mirada es a la resolución pacífica de los problemas, ¿cierto?, donde se tendría que enseñar a esta canalización, a este control de las frustraciones desde edades tempranas, ¿cierto?, para que después sea mucho más fácil trabajarla en edades superiores. O sea, esto es prácticamente
casi una asignatura más para los alumnos, porque claro, el manejo de la frustración nos estamos dando cuenta que es muy importante y a raíz de los adultos que hoy día han estado dando espectáculos, digamos, en distintas partes de nuestro país, producto de no haberlo manejado o que no le enseñaron a manejarlo, es súper importante que esto se haga hoy día a raíz de que cada uno pueda manejar bien este tema. Sin lugar a dudas vamos a crear una sociedad menos violenta, así es, menos agresiva. Sí. ¿Ya? Y qué importante la mirada que le están dando, la preocupación que está teniendo la educación pública con esto. Ojalá tuviera, de la fuerza que tiene, tuviera más fuerza aún en cuanto a políticas, inyección de recursos, para que esta área, cierto, sea una de casi de las más importantes que debería estar en los establecimientos municipales, las corporaciones, en las municipalidades y en toda empresa. Y en toda empresa. En toda empresa, el tema de la convivencia escolar, el buen trato, las políticas del buen trato, eso marcan diferencias notables. ¿Cuándo va a estar listo más o menos este diagnóstico en el cual ustedes están trabajando al día de hoy? Tenemos como plazo finales de mayo ya tener listo, ya están listos los diagnósticos, falta agruparlos, tenerlos en uno solo, ver diferencias entre el sector urbano, rural, qué es lo que sucede, cuáles son las principales necesidades y tener en cuenta cuáles son esas necesidades y cómo las vamos a poder abordar desde un enfoque preventivo, no esperar, cierto, a que sucedan. ¿Ya? Bueno. Sino que la convivencia se gestiona, no se vive el día a día, sino que hay que gestionarla. Ramón, mira, ¿es posible que podamos volver a un programa acá una vez que esté hecho ese diagnóstico? Pero claro, yo feliz de conversarlo, porque igual la ciudadanía, los padres, los apoderados van a estar pendientes, digamos, de cuál es la realidad que se vive. Y el llamado también es a que como padres y apoderados nos empoderemos también de cuando se nos entrega el reglamento interno, el manual de convivencia, de repente va en un CD, en una hojita, o nos da flojera o lata leerlo. Bueno, ahí están todas las acciones, ¿cierto?, de prevención en convivencia escolar, qué es lo que va a suceder si un alumno comete una falta, qué se cataloga como falta leve, grave o gravísima, qué protocolos puedo exigir. Oiga, profe, ¿puedo ver cuál es el protocolo que ustedes tienen para el bullying, el protocolo para el abuso sexual? Y poder ellos empoderarse y saber cómo está actuando el colegio en relación a estos temas que son delicados. Delicados, absolutamente. Sobre todo delicados por el daño que causan. Si antiguamente las violencias eran cara a cara y las veían 10 alumnos del colegio, ahora en redes sociales se multiplican y la ven millones, y el daño es permanente. Y hay entonces, los adultos quizás que no cuantifican, porque no les ha tocado mucho, el daño que tienen las redes sociales. El daño es tremendo y el daño es permanente, porque no hay tiempo para el olvido. Una imagen, una fotografía está por siempre en las redes sociales. Antiguamente un hecho quedaba solamente en las memorias y en algún momento se podrían olvidar, o las 10 personas que estaban ahí olvidarse del tema. Ahora son miles que están viendo un video, miles que están viendo una fotografía, miles que están escribiendo comentarios, o sea que el daño a nivel emocional, psicológico es pero total. Hay un llamado también a los papás que tienen que estar pendientes. Así es. Hay que estar muy pendiente de lo que hacen nuestros hijos en redes sociales, porque muchas veces su hijo no va a estar necesariamente en algo malo, pero puede estar siendo víctima de algo malo. Y una cosa importante de estas acciones, ¿cierto?, para tener una convivencia mejor, es que incluso el Ministerio de Educación, incluso ellos dicen que se equivocaron, ellos regalaron tecnología. Nosotros como padres regalamos tecnología, pero regalamos educación en relación al uso de la tecnología. Oye, hay tremendo tema para conversar ahí respecto a eso. Entonces es gigante el tema y el problema que existe en eso, en relación al uso de las tecnologías, las edades que se podrían, ¿cierto?, ser recomendables, regalar, pero no solamente regalar a destajo el uso de la tecnología, sino que regalemos prevención también. Pero es que similar a aprender a usar un arma. ¿Sí? Es decir, puedes, si no te enseñan, si no tomas un curso de cómo manejarla, lo vas a usar de manera probablemente inapropiada. Y puede lastimarse incluso a la persona. Lo mismo pasa, yo me acuerdo que o todavía se da que cuando un bebé muy pequeño empieza a manejar un teléfono, una tablet, se le aplaude como que si ese niño fuera prácticamente un superdotado, cuando en realidad le estás introduciendo una droga que si no lo maneja a tiempo... Y eso es otro elemento a trabajar, porque el uso de las tecnologías, ¿cierto?, van generando una especie de... no una especie, generan adicción.
generan adicción. Generan Eso adicción. está absolutamente Entonces, comprobado, ¿no? generan adicción, trabajamos el autocontrol. ¿Cómo trabajamos el autocontrol? Son preguntas que se deben hacer los establecimientos y cómo yo gestiono esta convivencia, ¿cierto? ¿Permito o no permito el uso del teléfono en mi establecimiento? Lo permito, pero enseño autocontrol, enseño prevención. Perfecto. Son preguntas claves para poder gestionar. Y estas son las herramientas que tiene este encargado de convivencia escolar para poder hacer. Es una tremenda labor, tremenda responsabilidad, porque involucra muchas áreas, muchas áreas. Mira, ahora, el encargado de convivencia escolar en otra época sería solamente análogo, ahora tiene que ser análogo y digital. Análogo, digital y tratar de ser como un pulpo y ver de dónde saco ciertas herramientas para abordar todas las dificultades que están en relación a la convivencia escolar. Y puede ser que aparezca el próximo año una situación que no la tenía en mis protocolos, pero los tengo que volver a actualizar. O sea, tienen que estarlo actualizando año a año. Okay. De ahí se valora que el hecho que se reúnan los encargados de convivencia escolar, como una red de convivencia escolar, y que haya un liderazgo, un coordinador, como el caso que te tocó a ti también, que es tremenda responsabilidad. No, es gigante. Esperamos, que sea exitoso esto y esperamos también juntarnos acá para ver un poco, analizar los resultados de este análisis que están haciendo ustedes, que es más global a nivel comunal, y que eventualmente va a permitirle a ustedes definir algunas políticas respecto a esto, ¿no? Así mismo es, esa es la idea central, y ver cómo canalizamos, ¿cierto?, nuestras necesidades con lo que tenemos o con ciertas redes de apoyo que pudiéramos tener. Okay. Bueno, lo importante es quitarle estrés a los niños. Hay niños que son competitivos, que les gusta el tema de las notas, pero que eso venga de ellos, digamos. Y que eso venga de la mano, ¿cierto?, de saber convivir. De saber convivir también. Pero nosotros no ponernos en esta posición que hoy día le causa mucho estrés a los niños. O sea, quizás antes era distinto porque había una jornada que era muy acotada. Entonces todo lo que usted le exigía se acotaba a esa jornada, pero hoy día tenemos niños que ya salen muy cansados por la extensa jornada escolar, que también es como materia de discusión en un programa entero, si es o no apropiado, pero agregarle estrés a eso resulta totalmente inapropiado, ya de parte de los papás, de parte de los apoderados, y generalmente podría repercutir, o yo creo que repercute en problemas de convivencia. Entonces, si juntamos esta mezcla tóxica entre estrés, ¿cierto?, académico, más climas tóxicos de trabajo, es una bomba a corto plazo. Bueno, primero hay que valorar esto, uno trabajar en su casa también, la comunicación con los hijos es muy importante para detectar a tiempo si hay algún problema. A veces nuestro hijo, nuestra hija puede ser víctima de una situación, pero también puede ser el agresor. O sea, también hay que estar atento a ese tipo de cosas. Ramón Zamora, encargado de convivencia escolar de la Corporación de Educación Municipal, felicitar a quienes decidieron incluir esto y avanzar un poco más allá al colocar este cargo ya para poder coordinar. Felicitar a la Corporación de Educación. Y bueno, juntarnos a conversar en otra oportunidad. Ramón Zamora, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio. Bien. Y bueno, todos sus comentarios también ustedes los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, ya volvemos después con el final de Temas y Gente Regional.